por estar hoy, esta noche, aquí en APA, en la Asociación Psicoanalítica Argentina, para compartir con Noemí Lugarte de Canteros la presentación de su libro El cuerpo en la experiencia psicoanalítica entre Freud, Lacan y Winnicott. Quien les habla, Guillermo Brustein, algunos me conocen, otros no. El nombre de la biblioteca, Willy Baranger, y en representación de APA, voy a coordinar la mesa. Para mí es realmente un gusto, una gratificación poder estar con estos colegas en la mesa y poder compartir con Noemí este hermoso libro que cuando me llegó a mis manos me produjo mucha atracción. Voy a comentar de él alguna cosita, pero por sobre todo me parece hermoso que en la asociación podamos presentar libros como estos con Noemí, a quien conozco, decíamos, no de la adolescencia, pero sí de la primera juventud, formándonos ya hace tantísimos años, no quiero decir cuántos, pero que al encontrarme con tu lectura, Noemí, con esta lectura, me parece realmente que es la expresión de lo que vos venís haciendo y trabajando a lo largo de toda tu vida. Es una elaboración realmente muy sensible, y por lo cual yo me identifico con esta forma tuya de pensar y de trabajar. Nosotros cuando tomamos un libro, creo, por lo menos a mí me pasa, hacemos transferencia con el autor y discutimos con él. Realmente a mí me tocó leer el libro y me fui entusiasmando cada vez más por las coincidencias que yo tengo con tu clínica. Es un abordaje sumamente detallado desde cuestiones básicas y conceptos muy importantes como el concepto de angustia, el concepto de desvalimiento, y cómo se articulan entre las distintas teorías. Y esto que digo, creo que es también la posibilidad de poder pensar que en la Asociación Psicoanalítica Argentina tenemos esta ética, que es la posibilidad, el pluralismo y la posibilidad de poder articular las teorías. No solo pensás en el paciente y en la clínica por sobre las teorías, sino que traes a las teorías y estás en un diálogo permanente con ellas, sino también que pensás en el analista y en el lugar del analista y en la angustia del analista, cosa que me parece sumamente interesante poder discutirlo y poder comentarlo esta noche. Para lo cual tenemos en esta mesa tres colegas que son realmente un gusto de poder tenerlos y compartir y escucharlos. Voy a ir por orden de ubicación. Muchos los conocen, los que no son de APA no, pero bueno, Abel Feinstein, miembro titular en función didacta de la institución, expresidente de la asociación, premio CONEX 2016. También está Leticia Glosser de Fiolini, también expresidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, magíster en psicoanálisis, actual codirectora del Comité Latinoamericano de la IPA en estudios de diversidades sexuales y de género, exdirectora de publicaciones de IPA y de la APA, profesora de la maestría en la UBA, y publicó muchos libros que, bueno, también son sumamente interesantes, no nos dedicaremos a ellos hoy. Pero sí los voy a nombrar: Lo femenino y el pensamiento complejo y la diferencia sexual en debate, todos traducidos al inglés.
y trabajos en capítulos de libros y revistas psicoanalíticas sobre feminidad, maternidad y diversidades sexuales y de género. También lo tenemos, y esto es muy lindo, poder contar con la presencia de colega que cruzó la cordillera para venir a presentar el libro, para compartir. El licenciado Ricardo Rojas, Rodrigo Rojas, psicoanalista, miembro y profesor titular de la Asociación Psicoanalítica de Chile, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Santiago y miembro fundador de la Asociación Winnicott Chile y de su diplomado en la Universidad Diego Portales. Y es también director del Comité Científico Traducción al Español de las obras completas de Winnicott. Bueno, les voy a empezar a dar la palabra a los compañeros de mesa. Si querés saber, comenzamos. Hola, bueno, buenas noches a todos. Es un gusto estar acá presentando el libro de Noemí. Le agradezco especialmente que nos haya invitado junto con Leticia y Rodrigo a presentarlo. Voy a tratar de entusiasmarlo con la lectura del libro. Mientras preparaba esta presentación, leí un interesante artículo que quizá alguno leyó de Sergio Sinaí en La Nación de estos días, donde hablaba de Martin Buber. Y extraje estos pequeños párrafos. En 1922, Martin Buber, que había nacido en Viena en 1878 y fallecido en Jerusalén en 1965, publicó su obra más conocida y la que mejor define su pensamiento, Yo y tú. Funda allí las bases de su filosofía del diálogo. Para Buber, es el diálogo el que nos hace humanos, y el diálogo es la relación en la que cada persona confirma el valor de la otra. Buber entendía yo, tú, como un solo vocablo, y lo llamaba palabra primordial. Escribe, al volverme yo, digo tú. Toda vida verdadera es encuentro. No hay encuentro sin presencia. Y esta nace cuando el tú se hace presente. Y podríamos decir que la afirmación del tú es inseparable de la conciencia del yo. Yendo ahora al libro de Noemí, cuando leí entre los agradecimientos el que le dirigía a Jaya Rubin, que la vi por ahí, la saludé hace un ratito, allá está, Jaya Rubin, y el equipo Buber, pensé que le debía a Noemí el cariñoso agradecimiento de haberme presentado al Colegio Buber, donde conocí a Jaya, su fundadora, y la posibilidad de trabajar ahí, en una institución que considero modelo y que soy testigo que refleja en buena medida estas ideas de Buber que les acabo de leer recordando de este artículo de Sergio Sinaí. Una escuela en donde, siguiendo a Buber o a Levinas, que es uno de los autores que Noemí cita explícitamente en su libro, se valoriza el otro, el diálogo, el yo y el tú. Pienso entonces en el impacto en Noemí de las ideas de Buber, que uno puede leer en este libro, ahora articulada con la de los autores que explícitamente ella eligió para este libro. Pero también en su manera de ser, quienes la conocen a Noemí pueden dar cuenta de eso, creo que dijo Guillermo algo por el estilo, y en su práctica teórica y clínica. La alteridad, el otro, el diálogo, recorren como un hilo rojo las páginas de este libro. En este sentido, es fiel al hospedar al otro, al hospedar lo otro, que es el título del capítulo 3. Me alegra en este sentido que estemos juntos aquí con Leticia, no solo porque somos amigos comunes con Noemí, sino porque Leticia, que fue la primera directora, fundamos juntos
la colección de APA Editorial, el primer libro que eligió editar fue El otro en la trama intersubjetiva. Y digo esto, un título muy buberiano, como pueden ver, y digo esto porque creo que da cuenta de un interés de muchos de nosotros en el psicoanálisis contemporáneo, acá lo veo a Carlos Nemirovsky, por lo intersubjetivo, por esta eficacia del encuentro con el otro en nuestra manera de pensar y practicar el psicoanálisis. Yo creo que este libro es testimonio de esta manera de pensar. El libro, como saben, se llama El cuerpo en la experiencia analítica entre Freud, Lacan y Winnicott. Noemí resalta cuerpo, experiencia, entre. Cuerpo, experiencia, entre. Ella misma escribe en la página 108, lo van a ver, de la potencia creativa que tiene el entre, de la importancia del encuentro con el diferente, que entiendo es el eje, como dije, que recorre el libro, no solo para entender la clínica, sino también la forma de entender el trabajo con las teorías. Noemí cita a Nancy en cuanto a que no hay en absoluto el ser y después la relación. Cada yo es, y no es más que el acto de su relación tendida hacia el mundo, hacia eso que llamamos lo otro. Nosotros sabemos que el cuerpo y la experiencia son parte indisoluble de un diálogo verdadero, sobre todo en un análisis, y esto vale para paciente y analista. Noemí, además, dialoga con sus autores elegidos y los hace dialogar de una manera muy interesante a propósito de su manera de entender y practicar la clínica psicoanalítica. Debemos, por esto, agradecerle, y ahora se lo digo personalmente, a Rodrigo y a los colegas de Chile, haberlo estimulado a Noemí a editarlo. El desarrollo regional del psicoanálisis, los que estamos acá, muchos somos miembros de la Federación Latinoamericana, se enriquece mucho con este tipo de intercambios, ¿sí? La posibilidad de tener un colega de Chile acá, en ese sentido, como dijo Guillermo, es bienvenido, porque muchas veces, como aquí somos el Río de la Plata, a veces nos olvidamos un poco del otro lado de la cordillera y está bueno que podamos favorecer este diálogo y me alegra que sea a propósito del libro de Noemí. El libro, como les dije, entonces es una fuerte apuesta a lo intersubjetivo y hace justicia a 22 años de trabajo en el servicio de alergia del Hospital Ramos Mejía y en general a su práctica tanto en el consultorio como en el ámbito educativo. También es importante el tema de la afiliación, ¿sí? Me parece que quisiera destacar que el tema de la afiliación, que sabemos que hace un psicoanalista, Nacio decía, o dice por ahí que no hay psicoanalista sin filiación, creo que se refleja claramente en el libro, en el agradecimiento que Noemí hace a maestros como Gardner, Raskowski, Cesio, Chiosa, Lieberman, Blecher, Pichon y Melanger, y muy especialmente a Raquel Sarte-Goldstein y María Lupe Lento en lo que hace al interés por Winnicott. En este sentido, es un libro muy enraizado con la APA, y esto lo hace de especial interés a todos los que somos parte y queremos esta casa, sobre todo cuando además pone en diálogo a estos autores en un sistema abierto de pensamiento, no solo con Freud, sino con Lacan, Winnicott, Reich, Margaret Little, Martí, Joyce McDougall, Sami Ali y tantos otros. Pero no solamente con psicoanalistas, también los inscribe en un diálogo interdisciplinario con autores de la talla de Barthes, Foucault, Deleuze, Rorty, Agamben, Espósito, Levinas, Derrida, Lanchot, Nancy y podría citar algunos más. Se ensancha así los límites del libro cuando trabaja con ellos y da cuenta en este sentido de un diálogo, de un psicoanálisis abierto al diálogo interdisciplinario, que muchos pensamos que es indispensable no solo como extensión de nuestras teorías, sino para pensar acerca de las mismas. La angustia de desamparo y la angustia de castración,
los límites y fronteras del cuerpo, la transferencia y la transicionalidad, su relación con la biopolítica, la clínica psicosomática, la realidad, la virtualidad, y last but not least, la salud, el amor, el desamor, con la decisión como posible defensa frente a este último, ordenan las ideas de la autora claramente expuestas en el libro. El libro es muy claro y muy lindo para leer, como dijo Guillermo. Como dije, siempre partiendo de la experiencia práctica. Se agrega además el interés por cómo cura el psicoanálisis, dando muestra por demás generosa de su propia clínica, de su manera de escuchar o de su manera de hacer devoluciones a sus pacientes. Su hipótesis de que la hipersensibilidad, fácilmente detectable en pacientes alérgicos, es una suplencia de una falla en la descripción simbólica, recorre buena parte de los casos clínicos. Esa hipersensibilidad o susceptibilidad sería para Noemí una defensa frente al padecimiento, frente a la imposibilidad de los límites que protejan de la amenaza funcional. Traté de resumir en una frase lo más condensada posible lo que me parece que es la idea central de Noemí. Se trata, como lo decía entonces, del yo, de la discriminación yo-no-yo, de la individualidad. Y Noemí describe algo que me parece muy interesante, yo lo he visto, y que es bastante frecuente en estos casos, que es borrar lo que hace la diferencia. Cuando uno escucha el discurso en estas familias, en estos pacientes, uno ve este borramiento de la diferencia. Y lo que me parece también un hallazgo del libro es que Noemí hace una extensión, una transferencia de esta idea de borrar diferencias al tema de la geopolítica, que me parece que es un tema que nos interesa a muchos de nosotros, y creo que esa posibilidad de aplicar esto al tema de la geopolítica me parece importante. Escribe Noemí que la amenaza hoy es ser dejado caer ante la indiferencia del otro. Pensemos en el tema de los migrantes. La semana pasada estuvo acá una colega de Alemania que trabaja en Alemania con grupos de gente refugiada, y cuando uno escucha los materiales de trabajo comunitario con gente en ese tipo de situación de tremendo desamparo, no puede menos que recordar este tipo de cosas. Es interesante además su pregunta acerca de una posible articulación entre la economía de mercado y la angustia de desamparo, contraponiéndola a la que existía entre la preeminencia del poder soberano con la angustia de castración. Coincido con ella que necesitamos de flexibilidad y firmeza para contener pacientes donde predomina el desamparo. Y viene aquí a mi memoria la tarea pionera entre nosotros de García Badaraco. Cuando empezó a hablar de estas cosas, era un psiquiatra que se había metido a hacer psicoanálisis, y creo que hoy en día, con todas estas herramientas, digamos, donde hablamos de este concepto de desamparo, creo que vale la pena recordar que fue quizá uno de los pioneros en ese sentido. Voy a cortar un poquito porque se hizo un poco largo. Se trata, dice Noemí, de relanzar el creer, el confiar, el sentirse vivo, que hoy en día están muy amenazados por este contexto geopolítico que tiene un efecto desubjetivante. En ese sentido, me parece importante su propuesta de crear un clima vincular que sea diferente del clima familiar, que considere al otro en su singularidad, que ayude a cuestionar la supuesta normalidad del clima familiar, acompañándolo al paciente en ese proceso. También me parece importante lo que ella escribe respecto de valorizar el criterio del analista. Es una palabra que no se usa habitualmente, pero me parecía muy interesante esa cualidad de un analista criterioso. Una cualidad que resulta, dice, en el entrepensar y el sentir, y que trasciende el binarismo, surgiendo de una posición similar a la madre suficientemente buena descrita por Winnicott. Sería difícil extenderme más,
en el libro, están mis colegas acá. Solo agregar la descripción de la sobreexposición mediática de imágenes dolorosas como algo que genera y potencia el desamparo. Esto es algo que vemos todos los días en la televisión y que a los padres nos preocupa especialmente. También los efectos del Facebook o del WhatsApp. Hoy en día no podemos prescindir de estas reflexiones cuando hablamos de estas cosas. Son imprescindibles, características de época. Para terminar, siempre es bienvenido un libro que sea testimonio de la práctica clínica y teórica del autor, que diga de lo que hace cada día en su trabajo, que nos ofrezca una muy rica bibliografía, que esté atravesado por la interdisciplina y el pensamiento contemporáneo. En este caso, se agrega que lo escribió una querida amiga y es testimonio de una larga trayectoria con un muy fuerte compromiso con el psicoanálisis, como ya dije, con la APA y sus maestros. Un compromiso que supone, como empecé diciendo, una ética basada en el encuentro con el otro y el respeto a su singularidad, que va más allá de la clínica para aventurarse en la geopolítica y otros referentes epocales. Les recomiendo su lectura, que estoy seguro les será placentera y útil. Para mí lo fue. Muchas gracias. Leticia, te doy la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Le agradezco mucho a Noemí que me haya invitado a compartir la presentación del libro, ya que tuve noticias desde sus primeras ideas sobre armar un libro o no, y sobre la gestación del libro después. Así que, bueno, realmente poder ver cómo ese deseo se concretó me parece que, bueno, es algo que vale la pena compartir. Lo primero que yo quisiera destacar en este libro es que se caracteriza por un enfoque que contiene múltiples facetas y niveles de análisis. Y quiero tratar de desplegar eso. ¿Por qué? Porque vemos que, como ya lo mencionó Abel, y creo que es, digamos, como un eje del libro, la clínica está atravesada por una escucha abierta que a la vez está sostenida en un amplio campo teórico, es decir, que recursivamente se van determinando unos a otros. Entonces, creo que el mismo título del libro nos revela el abordaje complejo que se propuso Noemí. Y yo en este sentido voy a tratar de resaltar algunas cuestiones. En primer lugar, el abordaje del tema del cuerpo. Sabemos que el cuerpo es un concepto de borde, es un concepto de fronteras, es difícil de asir en todas sus facetas y Noemí se siente capaz de encarar este desafío. De esto voy a completar algunas ideas después. En segundo término, a esto se une el proyecto de trabajar en un entre. Esto es una marca del libro. ¿Qué quiere decir? Trabajar en las intersecciones entre Freud, Lacan y Winnicott. Entonces confluye una clara perspectiva de trabajo en los bordes, de trabajo en el límite, como decía Trías. Y en esto quiero, y creo que digamos, se aplica al trabajo de Noemí, tomar la idea de Trías de que el límite no es una línea que separa, digamos, un área de la otra, sino que el límite es un espacio en sí. Y eso para mí le da, digamos, una consistencia, una densidad especial al concepto de trabajar en los bordes, y creo que Noemí se interna en este sentido, ¿no? Y creo que está presente en el libro, tanto desde la mirada clínica como en la teoría, y también en el sustento epistemológico del trabajo, del que también ahora voy a mencionar algo. Y en tercer lugar, otro punto que quiero resaltar es que en esto creo que coincidimos todos, que el libro condensa la experiencia de Noemí desde sus inicios, por lo que se trata de reflexiones que atraviesan su vida profesional y donde está muy presente la experiencia clínica y sus lecturas. Pero también quiero decir, porque escuché a Noemí en presentaciones, leí trabajos y demás, que aquí tendríamos que decir
que el todo es más que las partes. Es decir, cuando ella logra, digamos, hacer ese recorrido, juntar, digamos, o tratar de juntar todo lo que ella fue trabajando, ese todo que es el libro, aunque siempre está abierto, es más que las partes. Entonces, creo que en ese sentido supera cada trabajo en particular, y creo que en este sentido, esto lo quiero resaltar, creo que hay, y eso es lo que logró de alguna manera armar el libro, que hay ejes conductores, que es así, se mantuvieron en el tiempo, ¿no? Como el interés por el cuerpo, por las enfermedades psicosomáticas, por el fenómeno de la angustia, la transferencia, entre otros. Y todo enriquecido, digamos, con lecturas, por ejemplo, de Foucault, el tema del poder, de la biopolítica, además de otros autores psicoanalíticos y de otras disciplinas. Pero lo que quiero subrayar es que, a mi modo de ver, las lecturas winnicottianas de Noemí le dan una fuerte impronta a esta publicación. ¿Y en qué sentido? Yo creo que el concepto de transicionalidad es un concepto fundamental en psicoanálisis, ya que justamente es una fuerte referencia a un entre, a lo que ocurre en las fronteras, en los límites. Entonces, esta iluminación de Winnicott, que en realidad digamos, propuso algo y pudo, digamos, de alguna manera plasmarlo en su práctica clínica, con un sustento teórico, creo que marca también el eje guía del libro de Noemí, como una importante referencia a la clínica, a su modo de abordarla. Pero además, quiero decir que este concepto de transicionalidad se sostiene en epistemologías complejas. Entonces, si bien podemos decir Noemí parte de la clínica, y ese, digamos, es el eje de su trabajo y de sus conexiones, digamos, con la clínica, creo que al trabajar con el concepto de transicionalidad se sostienen epistemologías complejas. Entonces, es decir, se sostienen lógicas que no responden al esquematismo de las polaridades clásicas, una cosa o la otra. Ese, bueno, es el concepto que podemos decir el entre, ¿no? Entonces, creo que es un texto en este sentido que se apoya en un metatexto que son las lógicas que lo sostienen y que exceden las dicotomías maniqueas. Aquí también el concepto de paradoja que maneja Noemí y su potencialidad, digamos, desde Winnicott, es un elemento clave que se pone en juego en esta lógica. Por supuesto que sería imposible transmitirles todo lo que el libro presenta, y creo que además este es un trabajo que le va a corresponder al lector. Pero sí quisiera acentuar algunos puntos. Uno que, digamos, lo planteó Abel también, es que Noemí comienza con la angustia. La angustia es una noción y una experiencia clave en la clínica, así como en la vida cotidiana, y también en las problemáticas existenciales de cada uno. Noemí lo encara desde Freud, Lacan y Winnicott, y hace trabajar sus puntos de encuentro y sus divergencias. Y enfoca un tema fuerte que también mencionó Abel, que es el desamparo, con una aproximación clínica a esta experiencia límite. Y, digamos, acá sí la vulnerabilidad está en juego, ¿no? Y en segundo término también el cuerpo ocupa un lugar central. Y acá quiero agregar a lo que ya dije, que esto de, digamos, la experiencia clínica con pacientes que padecen alergias y asmas, tiene interés porque Noemí investiga sus modalidades discursivas y su relación con el campo narcisista, y también con el siempre elusivo, pero también inevitable campo de la identidad. Noemí subraya los efectos negativos de la lógica identitaria, por los cuales señala también que Winnicott va más allá del dilema identitario. Otro gran tema es el de la transferencia, y acá sí señalar también entre los ejes que la transferencia, tal como lo propone Noemí, se construye en relación con el hospedar lo otro, y esto le otorga una fuerza particular. Y en este sentido,
como un cuarto punto, quisiera resaltar el valor de la experiencia sensible. Me parece que esto es un punto clave en la clínica de Noemí. Ella lo acentúa y apunta a una cierta calidad de la escucha, que no siempre es enfatizada ni practicada suficientemente. Y esto tiene que ver con lo que ella plantea como ética del encuentro, donde sí se pone en valor lo sensible, el encuentro, el campo transferencial, y es justamente lo que se juega en ese espacio entre. Entonces, muy sintéticamente, creo que estos puntos que mencioné forman una trama que son, cada uno de esos elementos son indisociables entre sí. Cada uno se resignifica en relación con los otros. Y en este sentido, lo que quisiera acentuar es que en esas resignificaciones lo que esto permite es acceder a otras significaciones, a otros significantes también, a otras experiencias. Entonces, el trabajo en las fronteras, como lo hace Noemí, es reconocer los desafíos de la clínica, es reconocer también los cambios en las consultas y el impacto de lo nuevo en la construcción de subjetividad. Creo que estos son algunos de los desafíos que propone el psicoanálisis contemporáneo, y yo creo que el punto de vista de Noemí es muy interesante para encarar justamente esos desafíos. Por cierto que en las consultas los desafíos se refieren en parte a lo nuevo, en el sentido de eros, de ligazón, y en parte a la otra cara de las consultas, que es el ataque a la subjetividad y a los fenómenos de desubjetivación, que también son parte de las sociedades contemporáneas. En el trayecto del libro aparecen otros ejes, muchos de los cuales ya fueron mencionados por Abel, así que no voy a insistir en ellos. Pero quisiera resaltar en el libro, y en esto también coincido con Abel, que las referencias al campo de la filosofía especialmente, ¿no? Principalmente Foucault, Derrida, Levinas, Deleuze, Nancy, y en la Argentina Castro, Craniolini, entre otros, es una referencia muy importante porque no se trata simplemente de enumerar nombres. Noemí trabaja con las propuestas de estos pensadores. Y me parece que esto es clave para pensar en un psicoanálisis contemporáneo. Se trata de un trabajo interdisciplinario, que no es simplemente, escuchar, lo que dicen desde otras disciplinas, sino hacer trabajar en el entre lo que estas propuestas o algunas de las propuestas pueden enriquecer al psicoanálisis. En este sentido, creo que esto expande la mirada y la escucha psicoanalítica. Y bueno, quiero agregar también que no creo que el psicoanálisis pueda aislarse de una mirada y de un diálogo interdisciplinario. No creo que pueda, los debates internos del psicoanálisis, no creo que puedan desde ya resolverse internamente. Se necesita, ese diálogo, y creo que el libro de Noemí apunta, el pensamiento de Noemí, a enfrentar estos dilemas que en parte son intradisciplinarios, pero que no se pueden resolver intradisciplinariamente, ¿no? Y entonces, bueno, retomo al principio para ir terminando el trabajo en el entre, en lo transicional, el pensamiento clínico, tomando a Green de Noemí y sus posibilidades de apertura. Y todo esto en el proyecto, porque creo que este libro es un proyecto, de hacer trabajar el psicoanálisis, pero con una apertura, en estos entres, Freud, Lacan, Winnicott y demás, una apertura hacia la producción de ideas propias. Yo quiero resaltar esto en esta presentación, porque me parece que no es simplemente un comentario sobre cómo Noemí integra, las propuestas de distintos autores, sino que en ese trabajo aparecen sus propias ideas. Entonces lo considero como una mirada contemporánea, una mirada personal, que revela sus perspectivas clínicas, teóricas y también epistemológicas.
Entonces, ahora sí termino con una frase de Noemí que dice que la experiencia analítica desborda la producción de un saber inconsciente reprimido y apunta a hacer diferencia en la repetición. Yo creo que hacer diferencia en la repetición es uno, digamos, de las propuestas fuertes del libro. Y en esto quiero decir también que, digamos, yo siempre subrayo que los centros teóricos son los más resistentes a la escucha de lo nuevo, del acontecimiento, si lo tomamos en el sentido de Badiou o de Deleuze, porque tienden a la fijeza los centros y a automatizar las interpretaciones y la comprensión de lo que se presenta. Noemí está lejos de fórmulas fijas, tiene una escucha psicoanalítica atenta a la clínica y pone en juego en su clínica los aspectos creativos, de juego, de fuerte raigambre winnicottiana. Esto se puede hacer en los espacios transicionales, digamos. Por eso me parece importante este planteo. Entonces creo que se los recomiendo mucho el libro, creo que constituye un importante aporte al psicoanálisis contemporáneo, tanto a los psicoanalistas como a los que se pueden interesar por estos temas desde otras disciplinas. Bueno, gracias, Martín. Bueno, ahora le damos la palabra al colega chileno Rodrigo Rojas. Sí, sí. Hola, primero que nada, gracias por la oportunidad de estar acá, gracias por la oportunidad de Noemí, la entusiasmado a trabajar en su libro. Gracias. Bueno, el presente libro es de estos libros que me hubiese gustado leer durante mis estudios como psicólogo en mi formación de psicoanalista. Es por eso que yo le insistí a ella, publica. En este libro Noemí plasma generosamente su experiencia, la evolución de su pensamiento y sobre todo la pasión por la clínica. Nos entrega herramientas que son fundamentales para el ejercicio clínico y para la libertad propia de un analista en su consulta. Libertad, palabra de grueso calibre, añorada por todos y por lo cual muchas de nuestras civilizaciones se han volcado como centro. No dejo de recordar a Levinas cuando en Ética y Infinito señala con humildad de un pie de página: la libertad consiste en saber que la libertad está en peligro. Pero, ¿cuáles son estos peligros? En el ejercicio del psicoanálisis nos encontramos cotidianamente con dichos peligros, en el propio sufrimiento de nuestros pacientes, como Noemí muestra con delicadeza, pero no con menos fuerza, y que en sus viñetas clínicas describe como los padecimientos traumáticos de subjetivantes. Peligro y padecimientos que secuestran la singularidad de los sujetos y ponen en riesgo la existencia misma. Este es el tono del texto que nos trae Noemí, el territorio de la extrema vulnerabilidad de la condición humana, de los recursos de la angustia y del cuerpo cuando los existentes se encuentran amenazados por lo que Winnicott llamó aniquilamiento o quiebre de la continuidad de la existencia. El borramiento de los sujetos, el anonimato que borra las singularidades, finalmente la neutralización del humano en los individuos. Libertad que no solo se encuentra en riesgo desde lo que observamos en el sufrimiento de nuestros pacientes, sino también desde lo que observamos desde el lado del analista, en la intimidad de nuestra consulta. Ejercicio que en el ejercernos como sujetos analizando entra en conflicto con los múltiples representantes y representaciones del establishment en la intimidad de nuestras consultas. Protocolos que nacen desde las identificaciones con las instituciones, con distintas teorías psicoanalíticas y las más diversas formas de socialización, como señala Winnicott, que para él es un eterno flujo de negociación de los narcisismos del oro puro, diría yo. Sabemos que el oro puro en su resguardo está en las bóvedas de plomo y de acero, que lo ponen a salvo, pero lejos de todo contacto con la vida. Libertad que va de la mano con la posibilidad de jugar. Es en este estricto rigor winnicottiano, es decir, en la libertad del juego, ese interjuego entre las teorías, es la que nos trae Noemí. La experiencia, como la base de la subjetividad,
nos lleva a espacios propios como los que están descritos con estricta rigurosidad y al mismo tiempo con una naturalidad de un analista de gran y larga experiencia. Así, en manos de la autora, las teorías abandonan sus fronteras estrictas para entrar en un diálogo profundo, respetuoso, que nos recuerda claramente la concepción del espacio potencial. Si bien Winnicott plantea claramente dicho espacio potencial como un espacio de la clínica y de la teoría psicoanalítica, no es tan fácil encontrar un texto que despliegue dicho quehacer creativo. Es así como comienza con claridad y sutileza a describir sus propios aportes a nuestra clínica. En este libro se nos muestra como un psicoanálisis clínico pensado y reposado por la experiencia, en un diálogo vivo con el oro puro, arrancándolo de las bóvedas de los protocolos. Un psicoanálisis para la clínica y desde la clínica, donde la metapsicología apoya y permite la libertad del ejercicio, una reflexión teórica que permite nutrir la práctica y encuentra sentido en ella. La autora desde este vértice juega con los conceptos y como desde Winnicott todo juego implica creatividad y la generación de sentido, Noemí nos introduce a sus aportes en la comprensión de la angustia, del cuerpo y de la transferencia. Juego y comprensión que se traduce en sus aportes técnicos. Pero aquí la palabra técnica está nada más lejos que de la palabra protocolo y se hace expresión y carne de sujeto. Técnica que es la expresión viva del sujeto, tal como nos señala Nancy desde su filosofía, donde nos sitúa. Este libro retorna en dignidad a la técnica como expresión creativa, que a su vez se basa con rigurosidad en una tradición, en el mismo decir de Winnicott. Así, a medida que avanzamos en sus páginas, nos encontraremos con conceptos clínicos de una profundidad mayor, como son la escucha sensible, del analista, de lo vivido, que no ha sido registrado por el analizado. Sí, escucha de lo que no tiene escucha, pero no por su carácter de reprimido, sino porque se encuentra fuera justamente de todo registro y que solo queda arrojado a un registro corporal, como palimpsesto de diversos registros que se acumulan en tropel. Tanto naturaleza y la función del análisis como del analista demandan así presencia y cuerpo, que al modo de una caja de resonancia hace eco del sufrimiento y la extrema vulnerabilidad humana. Resonancia que implica el saber del analista de aquella vulnerabilidad, un saber que es experiencia de lo vivido desde el lado de lo clínico. Se hacen tinta en estas páginas concepciones de la transferencia por parte del analista en el sentido preciso de un acto analítico, primero de Lacan y luego traído por orden a la escuela intersubjetiva, es decir, un acto que se instala la diferencia en la transferencia del analizando. Sí, una diferencia que siempre va a involucrar la novedad, la transferencia ya no como mera repetición compulsiva, sino como una oportunidad de novedad. El analista, en palabras de Noemí, se entrega el manejo de la transferencia desde un saber sensible de la vulnerabilidad, a partir de la cual la angustia, desde el lado del analista, se indica la implicación, que sería señal del alojamiento de lo traumático en la transferencia. Hospedar en la transferencia como un recurso técnico se constituye, a mi juicio, a partir de la ética del analista, lugar privilegiado para el encuentro en la transferencia. En este territorio del analizando, que va en un más allá de lo simbólico, de un más allá de la neurosis, de un más allá de las proyecciones del analizando sobre el analista, emerge una posibilidad de sostén y de handling. Pero este alojar en la transferencia es un hospedar del ser en lo simbólico, aportado por el analista, el aporte de una morada mediada por lo simbólico. El texto, en este alojar en la transferencia, va desplegando un particular interés por la clínica del psiquisoma. Así describe los fenómenos de la hipersensibilidad, en la que se incluye la transferencia hipersensible como la susceptibilidad narcisística. Leemos no solo el aporte teórico clínico de la autora, sino que también una serie de viñetas de la clínica de las alergias,
donde la labor del analista se hace acto, que hace la diferencia en la transferencia. Diferencia que es posibilidad de apertura a una morada del sujeto, a su singularidad. El análisis y el analista en su acto se hacen handling paterno. Genial concepto que nos distingue. Para terminar, no puedo dejar de citar comillas. Creo fundamental la flexibilidad del analista, de su encuadre, de su escucha, como un primer modo de respuesta a las necesidades de ser visto y tratado acorde a su singularidad, a su vulnerabilidad. Permitir estas experiencias en la transferencia hacen la diferencia con lo traumático naturalizado. Cierro comillas. Nunca será ingenuo por parte de un libro como este, no puede serlo si tiene como centro su desarrollo de lo traumático y que tiene como concepción alojar dicho trauma en la transferencia y en la sesión analítica. Gracias. Muchísimas gracias por las exposiciones y ahora te doy la palabra. Noemí, supongo que tendrás para hacer algunos interesantes comentarios. Estoy anotando. No. Voy a apoyarme para justificar ese no que me surgió en algo de lo que trajo Leticia, del trabajo realizado en hacer trabajar en el entre. O sea, trabajé mucho en ese hacer trabajar en el entre y todo ese trabajo realizado, donde muestro ese trabajar en el entre, en la experiencia clínica y entre diferentes discursos, tratando de darle de alguna manera un nivel epistemológico a ese trabajo en el entre, me dejó suficientemente cansada y hoy tengo un gran deseo de disfrutar de la alegría que tengo de haber podido concretar este libro, alegría que se la debo a muchos, pero de alguna manera que tengo que decirlo con toda la fuerza. Rodrigo fue el tercero que en ese sentido me dio el empujón y me dio ciertos elementos importantes para poder concretarlo. Así que bueno, estoy muy contenta de haber podido hacerlo, y todo el tiempo, mientras pensaba en este momento, en muchos momentos pensaba el tema, digamos, de la espera, de la postergación, de las cuestiones que demoran para poder concretarse, porque los contenidos de este libro, no su armado, que como se dijo, también dijeron los amigos, los colegas, ese armado, no, eso lo dijo Abel, creo, no, o Leticia, no sé, pero ese armado no fue una sumatoria de partes de trabajos. Ese armado generó y produjo algo nuevo. Y también ese armado nuevo fue un gran trabajo personal, el trabajo personal de leer mis trabajos a lo largo del tiempo. Y bueno, y releerme y ver los cambios, las diferencias de lo mismo, pero visto con el encuentro de lo nuevo, que era ese momento presente y esas lecturas de ese momento. Y bueno, fue un verdadero Durcharbeit, un verdadero trabajo muy interesante,
Pero también comento situaciones que experimento ahora, ¿no? También pensé que a veces las cosas tienen una sabiduría cuando demoran. O sea que no es solamente la postergación, como estamos acostumbrados a pensarlas. Porque la verdad que la experiencia del día de hoy, lo que para mí significa estar acá, estar con todos ustedes, estar con Abel, con las cosas que me dijo, con el enlace que hizo entre mi pertenencia al Buber, mi pie con mi tradición judía, entre muchas otras cosas, y mi vida, que fue signada por esta búsqueda del entre y por escapar del encierro de los guetos, bueno, lleva su tiempo, lleva una vida, y cuando se produce, a veces también tiene un sabor especial, producto de todo ese trabajo y de todo ese tiempo. Así que he descubierto otra cosa, que estoy contenta también por haberlo hecho ahora. Y este es el momento, evidentemente. Bueno, agradezco a Guillermo por los años y el cariño que nos tenemos. Agradezco a todos, a Abel por el cariño que le tengo y el aprecio y cómo lo valoro en sus capacidades y por su capacidad de sostener estos ámbitos que gracias a que existen personas como él, otras podemos entrar y escribir y tener ámbitos de intercambio. Y bueno, tenemos el valor que tienen las instituciones y el cuidado y lo importante que hay que cuidarlas, porque no es lo mismo, el aislamiento no sirve, la soledad no sirve. Ese espacio entre en la clínica, ante todo, implica, más allá implica crear las condiciones para que el otro que se retrajo se vuelva a atrever a investir. Y entonces vuelva a atrever a investir. Y ese volver a atrever a investir nos conecta con un concepto del psicoanálisis que no quiero que se me diluya ni que se diluya, y que es el concepto de pulsión. O sea, yo creo de que cuando hablo de alojar lo otro, no solamente quiero que se entienda como que implica poder alojar al otro con todo lo que el otro trae de su cuerpo, de su dimensión pulsional, y que eso se manifiesta en repetición, y que la transferencia es repetición, y de cómo bien se dijo, y todos señalaron, y me alegro que eso se haya escuchado, cómo el hacer diferencia en la repetición, porque el analista logra hacer un handling diferente, un trato diferente con el paciente, cumple una función paterna o una función de terceridad, o sea, nos rescata de algo imposible de ser percatado dentro del ámbito de lo conocido. Bueno, quiero parar acá porque quiero agradecer
a todos los que están acá presentes. Con cada uno tengo amores, historia, aprecio, circula la investidura y eso es vida, eso es pulsión de vida. Freud decía que mientras seguimos haciendo rodeos, estamos vivos. Y otra cosa que me gusta, y que me gusta del autor, que trabajo mucho, es esto de poder seguir, el sentirnos vivos, el sentirse vivo en épocas donde la longevidad está muy, digamos, tenemos grandes posibilidades, creemos, pero la gracia es longevidad con sentirse vivo, si no, no vale, por lo menos yo no compro. Bueno, gracias a todos, gracias a los alumnos. Gracias a los amigos, gracias a los compañeros, gracias a los alumnos, gracias a los pacientes, gracias a todos y gracias a mi queridísima familia. Un abrazo amoroso a mi querida hija Carmen, a Ezequiel, a mi querido amigo y compañero de la vida, Jorge Canteros. Y bueno, los invito a que vayamos a brindar juntos, a festejar juntos.